Capítulo 5. Pensamiento y emoción. A ver. Pensé que el instinto de un artista puede a veces valer más que el cerebro de un científico, que ambos tienen el mismo propósito, la misma naturaleza, y que tal vez con el tiempo, a medida que sus métodos se perfeccionan, están destinados a convertirse en una vasta fuerza prodigiosa que ahora es difícil incluso imaginar. Eso lo escribió Chekhov a Grigorovitsky en 1887, Cartas de Chekhov, traducidas por Constance Garnett en 1920. Ya he señalado que la intimación de un pensamiento venidero puede estar coloreada por una emoción o sentimiento. O, para emplear un término más técnico y más inclusivo, por un afecto. En el tema del flow, el flow produce felicidad. Pero vamos a ver qué dice el autor aquí de a qué se refieren esos sentimientos. Uno de los problemas, para emplear un término más técnico, más incluido, un afecto. Uno de los problemas más difíciles en el control voluntario del proceso del pensamiento surge de este hecho. Un poeta que desea retener una intimación de color emocional durante un periodo lo suficientemente largo como para permitir que se convierta en un pensamiento plenamente desarrollado y expresado verbalmente, encontrará que es extraordinariamente difícil hacerlo. Hago una aclaración aquí. Me encanta que el autor hace referencia al tema de la intuición. Para pasar de la incubación a la iluminación hay intuición. Sigo. Si hace un esfuerzo directo por retener su emoción, esta puede esfumarse. Como dice Blake, el que inclina hacia sí una alegría destruye la vida alada. Sobre este punto, los psicólogos de laboratorio han llevado a cabo ciertos experimentos introspectivos cuyos resultados pueden ayudarnos. Han comparado la influencia de la atención voluntaria sobre una sensación con su influencia sobre un afecto y han descubierto que en condiciones de laboratorio es más fácil retener un afecto directamente concentrando la atención en la sensación que puede haberlo estimulado que atendiendo directamente al afecto mismo. ¿Cómo es la cosa? Ya va. Han comparado la influencia de la atención voluntaria sobre una sensación, o sea, dirigir mi energía psíquica a lo que siento, con su influencia sobre un afecto. Y han descubierto que en condiciones de laboratorio es más difícil retener un afecto, indirectamente concentrando la atención en la sensación que puede haberlo estimulado que atendiendo directamente al mismo, o sea, lo que yo quiero producir. E.B. Titchener, Feeling and Attention, dice que los afectos carecen de lo que poseen todas las sensaciones. Wow. El atributo de la claridad. La atención a una sensación significa siempre que la sensación se vuelve clara. La atención es un afecto. La atención a un afecto es imposible. Si se intenta, lo agradable o desaparece. Ya va, espérate, que estoy muy cansada, tengo mucho rato leyendo. Si se intenta, lo agradable o desagradable se nos escapa y desaparece. Y cita las afirmaciones de Quilpe. Es un hecho familiar que la contemplación de los sentimientos, la dedicación de una atención especial a ellos, disminuye su intensidad e impide su expresión natural. Y mientras que el placer y el dolor son traídos mucho más vívidamente a la conciencia por la concentración de la atención en sus sensaciones concomitantes, desaparecen por completo cuando tenemos éxito.
Y podemos tener éxito solo por un momento en hacer que el sentimiento como tal sea el objeto de una observación atenta. Wow, miércoles. O sea, yo hago estas pausas porque estoy tratando de relacionar todo esto que estoy leyendo con el trabajo. Quilpe y Titchener piensan principalmente que los tipos particulares de afecto que se denominan placer y dolor o agradable y desagradable, pero lo que dicen, ya va. Aquí dice este autor que, bueno, que Quilpe y Titchener piensan principalmente en los tipos particulares de afectos que se denominan placer y dolor o agradable y desagradable. Y Mihaly Csikszentmihalyi en la teoría del flow habla de lo agradable y desagradable. Y habla no de placer, que es algo de satisfacción de deseos biológicos, sino de disfrute. Entonces aquí todo esto va al tema del flow. Los trenes de asociación conducen como intuición a la intimación, se dan en estado de flow que se producen por un disfrute. Ajá. Continúa la lectura. Pero lo que dicen es en gran medida cierto de todos esos otros tipos afectivos de conciencia que son tan fáciles de distinguir unos de otros en un libro de texto y tan difíciles de distinguir mientras se observa la propia mente. Un nuevo pensamiento no solo puede ir precedido o acompañado de un afecto, sino que también puede ir acompañado o consistir en una imagen visual o auditiva. Ajá. Un nuevo pensamiento no solo puede ir precedido o acompañado de un afecto, aquí introduce algo totalmente distinto. Entonces aquí no está el peo del disfrute. O sea, el disfrute está, pero no solamente, ahora puede ir, se produce como efecto de un disfrute, pero puede ir, tiene acompañantes. Ok. Entonces el destello está acompañado de un afecto, de una imagen visual auditiva. Pueden darse casos en los que el afecto sea más claro y duradero que la imagen asociada a él. Esto puede ocurrir cuando la asociación entre ambos se ha producido durante el sueño, como cuando despertamos de un sueño con una sensación de terror, pero hemos olvidado lo que nos asustó. Ok, no, pero aquí ya no estamos hablando del disfrute del flow, sino de la sensación, de la sensación posterior al pensamiento. Ok, bueno. O puede tratarse de una imagen que solo se ha hecho visible para la mente de forma incompleta y con dificultad mediante un gran esfuerzo de concentración, pero que va acompañada de una emoción inusualmente intensa y vívida. El efecto emocional de la poesía de Dante sobre sus lectores se debe en gran parte a la asombrosa claridad de su poder de imaginación sensorial, pero incluso a Dante le resultó más fácil retener la pasión de la visión beatífica final en el paraíso que la visión misma. Retener la pasión de la visión beatífica que la visión misma, o sea, la pasión. En el último canto de la comedia describe: como el que sueña, ve, y cuando el sueño se va, la pasión estampada permanece y nada más viene a la mente de nuevo. Incluso así soy yo, porque casi por completo me falla mi visión. Sin embargo, la dulzura que nació de ella todavía gotea dentro de mi corazón. El testimonio general, sin embargo, de poetas y pensadores imaginativos es que la retención por parte del pensador de su emoción y su comunicación efectiva a otros es más probable que tenga lugar cuando está asociada a una imagen vívida y fácil de retener. Cuando, es decir, los acontecimientos psicológicos siguen el ciclo primitivo sensación, emoción, sentimiento. Pensamiento, sensación, emoción, pensamiento.
Milton, en su famosa descripción de la poesía como simple, sensual y apasionada, antepone a la pasión la simple claridad de la imagen sensorial asociada. Chekhov escribió a Gorky: usted es un artista, siente magníficamente, eres plástico, es decir, cuando describes una cosa la ves y la tocas con las manos. Eso es escribir de verdad. Durante 10 años, de los 9 a los 19, pasé un número bastante considerable de horas a la semana en la composición de versos latinos y griegos. Durante 4 de esos años estuve en el Sixth Form de la Shrewsbury School, que entonces tenía algo así como el monopolio de los premios de la Universidad de Cambridge en versificación clásica. Se nos dijo que si queríamos ganar esos premios o las becas clásicas de la universidad, debíamos utilizar en nuestros versos términos particulares en lugar de generales. Debíamos decir mar de Toscana o mar Adriático en lugar de mar, encina en lugar de árbol, o ruiseñor o paloma en lugar de pájaro. Así lo hacíamos, eligiendo a veces, cuando nos fallaba la memoria, alguna palabra del gradus que contuviera el número correcto de sílabas cortas y largas. Ni nosotros ni nuestro director, que había ganado varios premios de verso con, me parecía a mí, menos sensibilidad poética que nadie en la larga historia de la erudición de Cambridge, teníamos la menor idea de por qué teníamos que hacerlo así. Porque Catulo en la Trot podía cerrar los ojos y sentir que su corazón se agitaba al ver de nuevo la vista desde su villa en Sirmio, porque Horacio se inspiraba mejor con las nieves de Soracte ante él, y Virgilio cuando recordaba las amables columnas de humo de las granjas de Mantua. Por eso debíamos escribir sílabas que indicaran lugares en el mapa que nunca habíamos visto y los nombres de árboles y flores que no habríamos reconocido en New Gardens. Es este factor emocional el que constituye una gran parte de la dificultad para elegir, cuando la elección es posible, la lengua que debemos utilizar en el pensamiento. Un lenguaje o un matiz del lenguaje puede permitir que nuestros problemas sean expuestos con mayor exactitud y que nuestra verificación tenga más éxito, pero otro puede poseer para nosotros asociaciones emocionales que tengan más probabilidades de conducirnos a pensamientos nuevos y vívidos. Aquí él habla de la lengua escrita, pero yo también pudiera hablar de la lengua plástica, del lenguaje plástico. Hace unos meses, cuando impartí un breve curso en la Universidad de Londres basado en el material de este libro, un estudiante de posgrado estadounidense muy inteligente me reprochó que intentara exponer los problemas psicológicos en lenguaje vernáculo. Solo pude responderle que el enorme vocabulario técnico utilizado en muchos laboratorios psicológicos norteamericanos puede, siempre que se reconozca que el vocabulario de un laboratorio difiere a menudo del de otro, conducir a una mayor exactitud de pensamiento, pero que en este caso particular, en el que mi propósito era la exploración de un problema bastante nuevo, creía que para mí esa ventaja era menor que la ventaja del lenguaje más vernáculo, con su mayor gama de asociaciones emocionales y por tanto intelectuales. En el intercambio telefónico de nuestro cerebro, del mismo modo que una idea puede suscitar una emoción puede suscitar una idea. Ajá. Una idea puede suscitar una emoción, como una emoción puede suscitar una idea. Pues puede darse viceversa, puede hacerse. Ajá. Antes del problema de la relación entre el vocabulario vernáculo y el técnico, los pensadores y escritores a veces tienen que elegir entre un lenguaje literario que ha adquirido un significado exacto y amplias asociaciones intelectuales, pero que tiende a perder sus asociaciones emocionales, y un lenguaje no literario menos exacto con vívidas asociaciones emocionales. Ya va. Además del problema de la relación entre el vocabulario vernáculo y técnico, pasa que lo vuelvo a leer porque me fui en el tema del lenguaje plástico. Los pensadores y escritores a veces tienden
tienen que elegir entre un lenguaje literario que adquiere un significado exacto y amplias asociaciones intelectuales, pero que tiende a perder sus asociaciones emocionales. Y un lenguaje no literario menos exacto con vívidas asociaciones emocionales. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Esto se ve en el uso del lenguaje plástico. El lenguaje plástico es uno solo. Punto, línea, plano, color, forma. Ajá. Pero resulta que en lo contemporáneo tenemos nuevas expresiones plásticas. Movimiento, el ritmo. Bueno, son las mismas, lo que pasa es que es la manera de utilizarlo. Pero es lo que ellos están diciendo aquí. Hay códigos exactos para cada ámbito de uso. Si yo estoy en pintura, debo saber qué es lo que estoy haciendo. Si yo estoy en una performance, debo saber cómo expresar ritmo en pintura, debo saber cómo expresar ritmo en performance, debo saber cómo expresar ritmo en esta idea. Ajá. Hola, negra. Hola. Pasa. No te voy a hacer cariño ahorita, negra. No. Móntate aquí conmigo, acompáñame. Vente. Bueno, sigo. Vamos a dejar también este pensamiento, esta idea en incubación. Estos países, estos países son de hecho extraordinariamente afortunados donde, como en Rusia y Noruega, el habla literaria y la popular se mantienen unidas. A veces las dos formas de habla acaban convirtiéndose en dos lenguas. Dante tuvo que elegir entre el pensamiento escolástico de monarquía latino y el pensamiento más rico de su comedia italiana. Petrarca nunca se dio cuenta de que su epopeya latina África, en la que más que en su canzoniere basó su propia pretensión de inmortalidad, ilustraba todos los posibles efectos negativos del lenguaje sobre el pensamiento. Un caso más difícil se presenta cuando un pueblo con una literatura mayor ha conquistado, pero no absorbido, a un pueblo con una literatura menor con una lengua vernácula, especialmente si esa lengua vernácula tiene dos formas, una literaria más antigua y otra popular más reciente. En este momento, en Irlanda, Checoslovaquia, imagínate tú por allá en 1920, Irlanda, Checoslovaquia y otras partes de Europa, pueblos cuya lengua técnica e incluso literaria ha sido durante mucho tiempo la de sus conquistadores, están decidiendo si deben seguir utilizando esa lengua con sus ventajas para el pensamiento exacto y la amplia comunicación, o si deben desarrollar una lengua vernácula más o menos subfusionada. Cada caso debe decidirse según sus méritos, y el único punto en el que yo me siento seguro es que cuando una lengua antigua ya no es en ningún sentido una lengua vernácula, sino que se ha convertido en un mero campo para la cultura escolar y el estudio literario, como el sánscrito en la India y el gaélico en Bretaña y en la mayor parte de Irlanda, la balanza de las ventajas está en contra de su resurgimiento para los propósitos generales del pensamiento y la comunicación. Tales resurgimientos no solo añaden nuevos obstáculos al intercambio intelectual entre naciones y razas y ofrecen nuevas tentaciones a la opresión de las minorías, sino que los defectos obvios de tal lengua resucitada en cuanto a plenitud y exactitud no se ven compensados por sus asociaciones emocionales, a veces forzadas. Tal vez, si alguna vez se disipan los odios de Versalles, la Sociedad de Naciones se encuentra discutiendo seriamente si un idioma internacional inventado deliberadamente debe ser utilizado en el mundo entero, el esperanto, con sus ventajas obvias en exactitud e inteligibilidad universal y sus desventajas obvias en asociaciones emocionales. Puede valer la pena la molestia que implica inducir a las escuelas del mundo civilizado a enseñarlo.
además de las lenguas vernáculas locales, a los estudiantes que probablemente se dedican al comercio, al estudio científico y a la interpretación de documentos legales y diplomáticos. Si se decidiera adoptar esta lengua, al cabo de una generación podrían escribirse nuevos poemas en ella y al cabo de unos 2 siglos podría adquirir una asociación emocional tan amplia como para ser parte de uso general. Bueno, ahorita tenemos la lengua franca que es el inglés y a Shakira, yo me acuerdo que cuando ella pasó de escribir de español a inglés, a ella le preguntaron eso, sí, ella tenía posibilidades de expresar todos sus sentimientos a través de las letras y creo que sí lo logra. Al considerar la influencia emocional e intelectual del lenguaje, ha sido conveniente pensar que todos los tipos de emoción constituyen juntos una sola especie, pero hay ciertas emociones cuya influencia en el pensamiento solo puede extenderse si las examinamos por separado. Tomemos, por ejemplo, ese curioso hecho psicológico. Ay, sacudo, coño madre. Ay, perdón, disculpen mi francés. Ajá. Pero hay ciertas emociones cuya influencia en el pensamiento solo puede entenderse si las examinamos por separado. Tomemos, por ejemplo, ese curioso hecho psicológico existente aparentemente solo en la humanidad, llamado el sentido del humor o de lo ridículo. Comienza con la risa escandalosa de un niño pequeño que acaba de descubrir que puede hacer un nuevo truco o que puede reconocer una nueva semejanza entre las palabras y las cosas. En este punto es exactamente descrita por la definición de Hobbes de la risa como gloria repentina. Siempre conserva esta cualidad de representar una irrupción repentina en un nuevo tren de asociación. Pero en la vida posterior, la sensación de liberación que acompaña al sentido del humor está estrechamente relacionada con el hecho de que nuestro pensamiento ha atravesado alguna censura, alguna barrera, a menudo desconocida para nosotros mismos, de la costumbre, la moral o la autoestima. Galileo descubrió que su sentido del humor era inestimable para despejar para sí mismo y para sus lectores los obstáculos mentales y emocionales que la tradición medieval había levantado en el camino de la inferencia lógica que condujo a la astronomía copernicana. Ahora que la Inquisición ha pasado, la necesidad de un sentido del humor entrenado y valiente en los estudiantes de ciencias naturales no es tan obvia como lo era para el siglo XVII. Pero el humor sigue siendo un poderoso instrumento para despejar lo que Carlyle llamaba las pedanterías muertas, las inveracidades, las impotencias somnolientas, indolentes y las montañas de estiércol acumuladas del pensamiento científico, así como del social, político y religioso. Ay, o sea, que se puede responder con humor a la superioridad, intelectual, a ese efecto de creerse superior intelectualmente. ¿Eso cómo se llama? Academic planning. Se puede responder con humor al academic planning. Una conciencia vigilante, de hecho, de toda intimación, que esté coloreada por el humor, es una adquisición inestimable para cualquier pensador que, ya sea como escritor o organizador o profesor, tenga que tratar con la humanidad y con todos los instintos y hábitos que surgen del hecho de que la humanidad es una especie semigregaria propensa a seguir lealtades y solemnidades, incluso cuando las lealtades y solemnidades han perdido su utilidad original. La emoción. Y dice que la emoción que nos ayuda a lidiar con lo demás, en esos casos, es el humor. Bueno. Tengo ante mí un volumen de caricaturas de la revista muniquesa Simplicismus durante los años 1903 a 1914 y es asombroso ver con qué precisa exactitud los jóvenes humoristas fueron capaces de observar y comunicar hechos sobre las personalidades y políticas del Kaiser y su hijo que todo alemán reconocería ahora, pero que entonces estaban ocultos a casi todo estadista alemán responsable.
El señor William Nicholson, de la New Review de junio de 1897, guiado por un delicado y amable sentido del humor, publicó esa encantadora silografía de la reina Victoria paseándose con su terrier escocés, que inició el proceso, continuado desde entonces por el señor Lytton Strachey, de liberarnos de las enormes irrealidades de los jubileos de 1887 y 1897. Uno se siente a veces que si la humanidad se viera privada del sentido del humor, que no es lo mismo que el hábito de repetir historias divertidas, se viera reducida en ese aspecto a la condición del difunto señor W.J. Bryan. Todo progreso en el pensamiento social, político y religioso sería imposible en América. Generalmente suponemos que el humor solo requiere una facultad innata combinada con el estímulo de un grupo de amigos que hablen y piensen libremente. Pero todo humorista, si ha de desarrollar y más aún si ha de conservar desde la mediana edad su sentido del humor, requiere una larga sucesión de pequeños actos de audacia personal. No solo tiene que reconocer en sí mismo lo que W.K. Clifford llamaba la vocecita que susurra chiflidos, sino también insistir en dejarla hablar a pesar de las fuerzas internas que la silenciarían. Tiene que adquirir el hábito de tratar cada insinuación que le llega con el color del humor como un desafío a su coraje. Pensemos, por ejemplo, en el silencioso heroísmo que permitió al señor Logan Pearsall Smith traer a la plena conciencia la siguiente pequeña experiencia mental que la mayoría de nosotros habríamos acurrucado instantáneamente en la periferia de la subconsciencia hasta el completo olvido. La llama la cabra y dice: en medio de mi anécdota un repentino celo me heló. Les había hablado antes de esta cabra, y entonces mientras hablaba se abrió en sí mismo, se abrió en mí un abismo, una especulación más oscura. Cuando se mencionan las cabras, automáticamente siempre cuento esta historia sobre la cabra de Portsmouth. Okay. El señor Winston Churchill, en su World Crisis 1915, de 1923, tiene una frase que indica admirablemente la importancia en la guerra del valiente seguimiento del humor. Casi todas las batallas que se consideran obras maestras del arte militar, de las que se han derivado la fundación de estados y la fama de comandantes, han sido batallas de maniobra, en las que muy a menudo el enemigo se ha encontrado derrotado por algún expediente o dispositivo novedoso, algún empuje o estrategia extraña, rápida e inesperada. Toda la formación pacifista del típico oficial británico puede impedirle intentar superar en tiempo de guerra su retraimiento subconsciente ante cualquiera de esas cosas raras como los tanques, que se sienten de alguna manera como parte de la mala educación que puede acabar destruyendo todas las solemnidades decentes de la vida militar. Pero el sentido del humor, como cualquier otro elemento del pensamiento, requiere para su uso efectivo, no el seguimiento de una regla mecánicamente uniforme, sino la delicada manipulación de un arte variado. Tal vez ningún escritor inglés tenga un don natural para el humor tan fino como el señor G.K. Chesterton, y sus lectores le agradecen a menudo que se abra camino con ese don hacia una nueva verdad. Sin embargo, sus libros a veces le obligan a uno a darse cuenta de que el humor sin el esfuerzo paciente de la exploración sistemática puede ser tan engañoso como el esfuerzo paciente sin humor. Y el humor no es la única emoción que deberíamos aprender a reconocer habitualmente como un indicio de la verdad, que debe usarse habitualmente en lugar de seguirse a ciegas. Ya me he referido al papel desempeñado en el pensamiento matemático de Henri Poincaré por la emoción estética de la belleza. Cuando uno lee, emoción, aquí nos vamos a lo que pensaba Poincaré de la emoción estética de la belleza. Cuando uno lee Pasaje a la India de E.M. Forster, 1924, que ha desarrollado su sensibilidad natural
observando habitualmente todos los flecos emocionalmente coloreados de su conciencia, se da cuenta de que la historia de la administración británica en la India podría haber sido diferente si una mayor proporción de nuestros funcionarios y soldados anglo-indios se hubieran sometido a la misma forma de autoformación. En la tensa atmósfera que tan finamente indica su descripción de la fiesta en el jardín ofrecida por el club inglés en Chandrapur y a sus compatriotas nativos, uno parece detectar el terrible esfuerzo de supresión habitual por el cual solo los anfitriones de esa incómoda ceremonia son capaces de conducir por debajo del nivel de su plena conciencia una veintena de pequeñas voces quietas que susurrarían, si se les permitiera hacerlo, en la brevedad de la vida humana, la evanescencia de los imperios y las posibilidades intelectuales de la simpatía desabrochada. En efecto, ahora que los psicólogos abandonan las concepciones simplificadas de la razón como esclava de la pasión o del instinto como fuerza que impulsa mecánicamente el cerebro pensante, por lo demás inerte, se hace cada vez más necesario que reconsideremos en detalle la relación en los procesos de inferencia intelectual y decisión práctica, la emoción y el pensamiento asociativo. Una intimación coloreada emocionalmente puede ser la primera indicación, no meramente de que atribuimos tal o cual valor a una conclusión intelectual formada sin la ayuda de la emoción, sino de que nuestro ser intelectual y emocional ha llegado por un proceso del que solo somos parcialmente conscientes en conjunto de esa conclusión y que ahora puede comenzar una etapa final de la verificación consciente. Cuando una vez le pregunté al mejor administrador que conocía cómo tomaba sus decisiones, se echó a reír y con el aire de estar desvelando por primera vez un secreto culpable dijo: "Ojo, yo siempre decido por sentimiento. Fulano de tal siempre decide por cálculo y eso no es bueno". Cuando de nuevo pregunté a un juez americano que es ampliamente admirado tanto por su habilidad como por su imparcialidad, como él y sus compañeros formaban sus conclusiones, también se rió y dijo que sería apedreado en la calle si se supiera que, después de escuchar con plena conciencia todas las pruebas y seguir tan cuidadosamente como podía todos los argumentos, esperaba hasta que sentía de una manera u otra. Tal sentimiento no da lugar, sin embargo, a un nuevo pensamiento efectivo, a menos que sea algo más profundo que una opinión intelectual, lo que uno debe sentir. Recuerdo que un sobrino mío de corta edad dijo del perro de la familia bastante malhumorado: "Por supuesto que quiero a Piloto, será Pluto, pero no me gusta". Si mi sobrino se hubiera convertido en poeta o en naturalista o en subsecretario de Estado, ese sentimiento que él llamaba afecto podría haber ayudado a formar su estilo o a llevar sus pensamientos a su conclusión, mientras que el amor que él simplemente sabía que debía sentir podría haber sido un ornamento sin función en su mente. Hay una intimación de color emocional que es tan importante en la poesía que la sensibilidad a ella casi constituye el don poético especial. Es un sentimiento del significado universal de alguna imagen sensorial claramente realizada. Ajá, vamos a ver qué es esto. El profesor F. C. Prescott, autor de La mente poética, describe esta sensación en el caso de un hombre de mentalidad poética que no es poeta. Dice que de repente encontramos la escena ante nosotros: campos, árboles y cielo, revestidos de una apariencia extraña, coloreados por una luz externa que nos retrotrae a la infancia y nos adelanta a otro mundo, apenas sabemos cuál. Baudelaire dice: en ciertos estados del alma, el significado profundo de la vida se revela por completo en el espectáculo, por cotidiano que sea, que tenemos ante los ojos. Se convierte en el símbolo de ese significado. La fuerza y profundidad de esta intimación
puede deberse a su estrecha relación con uno de los procesos más fundamentales de la vida. Un organismo vivo, desde el protozoo más simple hasta el mamífero más complejo, solo puede existir en el mundo a condición de que reconozca semejanzas en su entorno. La semejanza de un trozo de alimento con otro, o de un enemigo con otro de la misma especie o de una similar. Ese reconocimiento debe haber precedido durante mucho tiempo al dominio e incluso a la primera aparición del cerebro superior o de esa conciencia continua que el cerebro superior hizo posible. El presentimiento, por lo tanto, de que estamos a punto de hacer algo nuevo y vasto, reconocimiento de la semejanza, ya. El presentimiento, por lo tanto, de que estamos a punto de hacer un nuevo y vasto reconocimiento de la semejanza, que estamos a punto, como diría Platón, de contemplar el patrón eterno del que las confusas semejanzas entre los fenómenos individuales son torpes copias, mueve todo nuestro ser. Aristóteles explica en gran medida la emoción especial que suscita gran parte de la mejor poesía cuando dice que la metáfora es la marca especial del genio, porque el poder de hacer una buena metáfora es el poder de reconocer la semejanza. Marico, ya va, no entendí un carajo de lo que dijiste aquí. Esta tremendo introducción, pero no entendí, o sea, ¿cuál es esa emoción tan importante que la sensibilidad a ella casi constituye el don poético especial? El sentimiento, el de reconocer la semejanza. Es un sentimiento del significado universal de alguna imagen sensorial claramente realizada. Imagínate tu sentimiento del significado universal de alguna imagen sensorial claramente realizada. No entiendo. Voy a volver a leer este párrafo porque de pana no lo entendí. El profesor F.C. Prescott, autor de La mente poética, describe esta sensación en el caso de un hombre de mentalidad poética que no es poeta. Y él dice que de repente encontramos la escena entre nosotros, campos, árboles y cielo revestidos de una apariencia extraña, coloreados por una luz extraña, que nos retrotrae a la infancia o nos adelanta a otro mundo, apenas sabemos cuál. O sea, ahí no me dice, no entiendo. Baudelaire dice, en ciertos estados del alma, el significado profundo de la vida se revela por completo en el espectáculo. O sea, en donde estamos, pues, viviendo. Por cotidiano que sea que tenemos ante los ojos, se convierte en el símbolo de ese significado. La fuerza y profundidad de esta intimación puede deberse a su estrecha relación con uno de los procesos fundamentales de la vida. Coño, ¿cuál es ese proceso fundamental de la vida y cuál es la emoción de esa intimación? Ese reconocimiento debe haber precedido durante mucho tiempo al dominio e incluso a la primera aparición del cerebro superior o de esa conciencia continua que el cerebro superior hizo posible. El presentimiento, por lo tanto, de que estamos a punto de hacer un nuevo y vasto reconocimiento de la semejanza, que estamos a punto, como diría Platón, de contemplar el patrón eterno del que las confusas semejanzas entre fenómenos individuales son torpes copias, mueve todo nuestro ser. La semejanza, el reconocernos, el sentimiento de reconocernos. Aristóteles explica en gran medida la emoción especial que suscita gran parte de la mejor poesía cuando dice que la metáfora es la marca especial del genio porque el poder de hacer una buena metáfora es el poder de reconocer la semejanza. El reconocimiento de la semejanza. El reconocimiento de la semejanza. Esta intimación de significación puede aparecer como un sentimiento de la relación de algún objeto material ante nosotros con el universo entero. El poder de Blake ve un mundo en un grano de arena, y un cielo en una flor silvestre.
Ok, ya entendí. Sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Ok, pero esto es en técnica, esto es para técnica del hacer. Esto es para la técnica del hacer. Los pensamientos que surgen, el pensamiento poético es un pensamiento que tiene ok. Ok. Pensamiento poético es el que tiene el don de reconocer la semejanza y poder elaborar metáforas. Ok, ya entendí. O puede ser una repentina sensación de que algún hecho o dicho tiene un nuevo e intenso significado individual, como cuando Hamlet grita, mi mesa está servida, que uno puede sonreír y ser un villano. Al menos estoy seguro de que puede ser así en Dinamarca. Pero por fuerte y profundo que sea este sentimiento, nuestra conciencia de él es a menudo curiosamente evanescente. Hamlet puede encontrarse a sí mismo mirando las palabras garabateadas en sus mesas, mientras que la emoción que acompañó a la escritura de ellos hace un momento ya se ha hundido bajo la conciencia. William James, entonces esas emociones que los escritores que se esconden y se hunden bajo la conciencia, nosotros con el hacer las plasmamos. Nosotros con el hacer las plasmamos. William James, que podría haber sido un gran poeta, en ese capítulo de sus principios que ya he citado, habla de nuestra conciencia de un pasaje, una relación, una transición en nuestro pensamiento. Sí, dice, nuestro propósito es lo suficientemente ágil, lo detenemos, deja inmediatamente de ser él mismo. Como un copo de nieve atrapado por la mano que lo retuerce, ya no es un cristal, sino una gota. Así, en lugar de captar el sentimiento de relación que se mueve hacia su término, nos encontramos con que hemos captado algo sustantivo, normalmente la última palabra que estamos pronunciando, tomada estáticamente y con su función, tendencia y significado particular en la frase bastante evaporados. A veces un poeta se esfuerza por retener esta especial insinuación de significado el tiempo suficiente para permitir que se desarrolle en la formación y expresión de un nuevo pensamiento, y lo hace concentrando su atención en la imagen sensual que evoca. El señor Drinkwater, por ejemplo, en su petición reza: que pueda ver el tártago en el muro y oiga los pájaros que anidan llamar por llamar, manteniendo de nuevo mi asombro. De hecho, los poetas se pasan la vida captando para sí mismos y convirtiendo en permanentes para sus lectores intimaciones de colores emocionales que la mayoría de nosotros no percibimos más de lo que percibimos las nubes cambiantes de la franja del cielo sobre nuestra calle. A veces el poeta describe la intimación en sí para comunicar el color emocional de la misma a sus oyentes o lectores y deja que el pensamiento emergente se desarrolle en sus mentes. Shakespeare, en las grandes tragedias de su última época, mostró un asombroso poder para hacer esto. Si leemos o escuchamos el discurso de Macbeth, mañana y mañana y mañana, al enterarse de la muerte de su esposa, o el de Hamlet, cuán cansados, rancios, planos e inútiles me parecen todos los usos de este mundo. Una emoción que estimula un nuevo pensamiento se inicia en nosotros y se profundiza y mantiene tanto por la música de las palabras de Shakespeare como por la intensa realidad de sus imágenes. El pobre jugador, la breve vela, el cuento contado por un idiota. Sin embargo, si sustituimos esta experiencia espontánea de la intimación por una teoría consciente y mecánica del simbolismo, el verdadero sentimiento de significación y su poder para estimular el pensamiento creativo desaparecen de inmediato. Por eso es que esta conclusión está, una de las conclusiones que saqué es que están equivocados aquellos que desdeñan el hecho de transmitir emociones con nuestro trabajo plástico, porque al menos la idea que las produjo estuvo influida por esos elementos. Recuerdo una conversación con el doctor Tsai,
director de la Universidad Gubernamental de Pekín y gran autoridad en estética china. Un amigo inglés y yo le habíamos preguntado si se aproximaba un nuevo gran periodo del arte chino, y en particular si un renacimiento de la fe budista no daría un nuevo significado a los cuadros chinos de montañas y peregrinos. No, respondió, si se me permite interpretar a su intérprete. Toda la tradición del arte chino depende del hecho de que el significado de lo que se ve surge de la intensidad de su realidad individual. Si el artista dibuja conscientemente su montaña como un cielo budista, perderá su esencial montañismo. Y el anciano que es pintado como un santo budista, perderá la intensidad y por tanto el significado de su ancianidad. En la historia de la crítica literaria, todas las formas de intimación e iluminación pueden indicarse con la única y vaga palabra imaginación. Y durante los 100 años transcurridos desde la publicación de Conjeturas, The Conjectures on Original Composition de Edward Young en 1759 hasta el origen de las especies de Darwin en 1859, la imaginación se contrastó agudamente con el razonamiento o la razón. Si un psicólogo moderno compara la imaginación con la razón, lo hará para indicar diferentes etapas y propósitos del pensamiento asociativo, enfatizando con la palabra imaginación la etapa iluminación. Y esa conciencia de la franja menos consciente del pensamiento que he llamado intimación, combinada con el propósito de la creación artística. Y con la palabra razón, enfatizando las etapas que he llamado preparación y verificación. O sea, la razón está en preparación y verificación. Y la imaginación, la etapa de la iluminación, está... Ya va. Un psicólogo moderno compara la imaginación con la razón. Lo hará para indicar diferentes etapas y propósito del pensamiento asociativo, enfatizando con la palabra imaginación la etapa de iluminación. Y con esa conciencia de la franja menos consciente del pensamiento llamado intimación, combinada con el propósito de creación de la creación artística, y con la palabra razón enfatizando las etapas que he llamado preparación y verificación, y el propósito de llegar a conclusiones sobre las que es seguro actuar. Pero en la confusa controversia hace un siglo en Alemania, Inglaterra o Francia entre los clasicistas y los románticos, las palabras imaginación y razón se utilizaron para significar una oposición entre dos procesos mutuamente excluyentes. Para los escritores de la época, la imaginación era un estallido de fuerzas incontrolables que de algún modo misterioso producían belleza y significado en la poesía. La razón era un proceso plenamente consciente y voluntario de descubrir implicaciones lógicas de la verdad aceptada y de ordenar los resultados en la observación del modo que condujeran directa e inevitablemente a una nueva verdad. Esta oposición queda admirablemente ilustrada al comparar las cartas de Shelley de 1811 con su ensayo sobre la defensa de la poesía, escrito en 1821. Debemos decir ahora que Shelley en esos 10 años hizo un enorme avance en su práctica del arte del pensamiento al reconocer y enfatizar la intimación y la iluminación como una etapa necesaria del proceso del pensamiento. El propio Shelley describió el cambio como el abandono de la razón y la adopción de la imaginación. Shelley fue expulsado de Oxford el 25 de marzo de 1811 por delación de Edward Coplestone, entonces catedrático de poesía de Oxford y más tarde obispo de Llandaff, por publicar anónimamente ciertas objeciones que nadie en Oxford había respondido por él a la apologética corriente del cristianismo ortodoxo. Por lo tanto, le había tocado a él, siendo un muchacho de 18 años, ser abanderado y mártir de la razón.
Había estudiado durante pocos meses en Oxford los sombríos silogismos de la justicia política de Godwin. El 11 de junio de 1811 escribió a Elizabeth Hitchener, la primera nueva amiga que había hecho desde su expulsión. Ahora soy un votante indiviso de la razón. Sin embargo, creía que al seguir a la razón estaba renunciando para siempre tanto a la imaginación como a la alegría. Hacia el final de su carta a la señorita Hitchener escribió: recomiendo la razón. ¿Por qué? Es porque desde que me he dedicado sin reservas a su influencia, nunca he sentido la felicidad. He rechazado toda fantasía, toda imaginación. Encuentro que todo placer resultante para mí mismo es aniquilado por ello. Ay, qué triste. Parte de su sufrimiento mental durante esa primavera se debió al hecho de que cuando miraba en su mente las claras distinciones de la lógica de Godwin, se veían constantemente oscurecidas por vagos presentimientos emocionales. Escribió a la señorita Hitchener el 20 de junio de 1811. Nos encontramos razonando sobre el misterio que envuelve nuestro ser. Vemos la virtud y el vicio, vemos la luz y la oscuridad. Cada una está separada, es distinta. La línea que las divide es claramente perceptible. Sin embargo, qué doloroso es para el alma, cuando indaga en sus propias operaciones, encontrar que la virtud perfecta está muy lejos de ser alcanzable, encontrar la razón contaminada por el sentimiento, ver la mente cuando se analiza exhibir un cuadro de inconsistencias irreconciliables, incluso cuando tal vez un momento antes se imaginaba que había captado el fugaz fantasma de la virtud. En julio fue de vacaciones a Rayader, en el sur de Gales, y escribió a la señorita Hitchener: la naturaleza está aquí marcada por el más impresionante carácter de belleza y grandeza. Una vez me sentí tremendamente viva ante los tonos y las escenas. Me temo que el hábito de analizar los sentimientos no concuerda con esto. El sentimiento es espontáneo y cuando se somete a consideración deja de existir. Pero haces bien en consentir el sentimiento cuando no milita con la razón. Me gustaría poder hacerlo yo también. En las cartas de Shelley también podemos ver algunos de los pasos que condujeron al cambio de lo que él llamaba razón a lo que llamaba imaginación. En el invierno de 1814-1815 empezó a producir verdadera poesía. El 11 de diciembre de 1817 escribe a Godwin: estoy formado, si no para algo en común con el rebaño de la humanidad, para aprender minuciosas y remotas distinciones de sentimiento, ya sean relativas a la naturaleza externa o a los seres vivos que nos rodean, y para comunicar las concepciones que resultan de considerar el universo moral o material como un todo. En 1812 viajó a Italia, donde además de escribir poesía de poder y belleza rápidamente crecientes, tradujo el Simposio de Platón y estudió a Phaedrus. En agosto de 1818 escribió a Peacock, bajo la influencia de la teoría de Platón sobre la poesía como forma suprema de creación intelectual, y cita a Tasso: no hay nadie en el mundo que merezca el nombre de creador salvo Dios y el poeta. Yo concuerdo. En 1821 escribió su defensa de la poesía, que debería ser leída y releída por todo estudiante de psicología del pensamiento. Todavía piensa en la imaginación o poesía con su cualidad de inspiración voluntaria, como algo que debe distinguirse del proceso completamente voluntario pero mecánico del razonamiento. La poesía no es como el razonamiento, un poder que se ejerce según la determinación de la voluntad. Un hombre no puede decir voy a componer poesía. El poeta más grande ni siquiera puede decirlo, porque la mente en la creación es como un carbón que se desvanece, al que alguna influencia invisible, como un viento inconstante, despierta a un brillo transitorio. Este poder surge desde el interior, como el color de una flor que se desvanece y cambia a medida que se desarrolla,
y las porciones conscientes en nuestras naturalezas no son proféticas ni su acercamiento, ni de su acercamiento ni de su alejamiento. La razón es ahora para él un proceso mecánico de cálculo, que si coopera con la imaginación debe hacerlo como un instrumento subordinado. La razón, escribe al comienzo de su ensayo, es la enumeración de cantidades ya conocidas. La imaginación es la percepción del valor de esas cantidades, tanto por separado como en conjunto. La razón respeta las diferencias y la imaginación las semejanzas de las cosas. La razón es a la imaginación como el instrumento a la gente, como el cuerpo al espíritu, como la sombra a la sustancia. Mierda, Shelly, te pasaste. A medida que avanza el ensayo, se acerca cada vez más a la afirmación de Platón de que la poesía incluye en sí misma todos los elementos necesarios del pensamiento, que la poesía, en el sentido amplio en que utiliza la palabra, es una armonía de esos elementos y que si se utiliza correctamente ofrece a la humanidad una guía tanto para la vida individual como para la social. La poesía, dice, nos obliga a sentir lo que percibimos y a imaginar lo que conocemos. Crea de nuevo el universo, después de haber sido aniquilado en nuestra mente por la recurrencia de impresiones desvanecidas por la reiteración. Es a la vez el centro y la circunferencia del conocimiento. Es lo que comprende toda ciencia y aquello a lo que toda ciencia debe ser referida. Shelley escribió su defensa de la poesía en un momento de la historia del mundo curiosamente parecido al actual. La Gran Guerra Napoleónica había concluido 5 años antes con una paz victoriosa. Durante la generación anterior se había producido un inmenso aumento del conocimiento humano y en particular de las ciencias aplicables a la producción de riqueza. Pero la victoria en la guerra y la posesión de un nuevo poder sobre la naturaleza habían ido acompañadas de una disminución real de la felicidad y el valor de la vida humana. La causa de esto es, dice Shelley, que los hombres de Estado y los fabricantes no han aprendido de los poetas el arte de reconocer y retener el significado de lo que ven. El cultivo de la poesía nunca es más deseable que en los periodos en que por un exceso de principio egoísta y calculador la acumulación de los materiales de la vida externa excede la cantidad de poder de asimilarlos a la ley interna de la naturaleza humana. Mierda. Ay, no, qué bello, voy a llorar. La victoria en la guerra y la posesión de un nuevo poder sobre la naturaleza habían ido acompañadas de una disminución real de la felicidad y el valor de la vida humana. La causa de esto, dice Shelley, es que los hombres de Estado y los fabricantes no han aprendido de los poetas el arte de reconocer y retener el significado de lo que ven. El cultivo de la poesía nunca es más deseable que en los períodos en que, por un exceso del principio egoísta y calculador, la acumulación de los materiales de la vida externa excede la cantidad del poder de asimilarlos a la ley interna de la naturaleza humana. Mientras que el mecanicista abrevia y el economista político combina el trabajo, que se cuiden de que sus especulaciones, por falta de correspondencia con esos primeros principios que pertenecen a la imaginación, no tiendan, como lo han hecho en la Inglaterra moderna, a exasperar a la vez los extremos del lujo y la necesidad. Han simplificado el dicho: al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, y el barco del Estado se encuentra entre Escila y Caribdis, entre la anarquía y el despotismo. Queremos la facultad creadora de imaginar lo que conocemos, queremos el impulso generoso de actuar lo que imaginamos, queremos la poesía de la vida. Tenemos más sabiduría moral, política e histórica de la que sabemos poner en práctica.
tenemos más conocimientos científicos y económicos de los que pueden adaptarse a la justa distribución de los productos que multiplican. Al leer en las últimas páginas de la defensa de la poesía, se empieza a ver la luz sobre esa oscura frase de Aristóteles. La poesía, por tanto, es más filosófica y una cosa más elevada que la historia, porque la poesía tiende a expresar lo universal y la historia lo particular. El propio Shelley termina su ensayo con las palabras: los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Y los historiadores que más conocen la lucha que salvó a Inglaterra de las peores consecuencias de la Revolución Industrial, saben que esa lucha representó la victoria de aquellos que podían imaginar sus resultados en términos de vida humana sobre aquellos que solo podían calcularlos. Y los historiadores que más saben de la lucha, que solo podían calcular porcentajes de beneficios y pérdidas comerciales. Y en nuestro tiempo, si Europa escapa a las peores consecuencias del Congreso de Versalles, ese hecho será atribuido por los futuros historiadores, no tanto a los innumerables calculadores profesionales que acompañaron a cada delegación nacional, como al señor el señor J. M. Keynes, que podía imaginar lo que sabía y que en sus consecuencias económicas de la paz se atrevió a citar a Shelley.